Papá, le bajaste la pastilla del ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Que hoy cambié de equipo, no estoy en el mismo. Pero bueno, si me ven, si me oyen, ya estamos listos para iniciar. Vamos aquí dando la admisión a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, todos. Como siempre, damos unos minutos. Vamos a empezar. Aquí en Nancy. Profesor, una pregunta. Ande, Luz. Oiga, ¿esta semana no confirmó de recibido? Del trabajo no, ahorita los vi todos. Más tarde les estaré haciendo la acuse de recibo de cada trabajo. Pero sí. Ok, Sí, gracias. Sí, ya te lo estuve leyendo en la mañana. Ahorita ya los voy a pasar. Estuve yendo a ver una familia para un intestado bastante difícil. Ya me tomó la mañana y ayer otros pendientes de una contestación de un juicio de alimentos. Ya sabes, llevan tiempo todas esas cosas. Y también revisión de contratos, en fin. Ir a los juzgados, ir a audiencias.
Es complicado, pero hoy queda. Bueno, listo, un minuto más y empezamos. Sí he estado revisando los trabajos, y lo hago uno por uno. No nada más les pongo recibido, a veces les hago comentarios. Hay unos que me encantan, otros son muy buenos, otros son a mano, también son muy bien recibidos. Yo, como se los dije, este es abierto, cada quien sabe cómo los presenta. Muy bien, pues ya, vamos a empezar. Muy bien, pues sean bienvenidos esta tarde de día 21 de noviembre del 2020. Esta es nuestra asesoría ya después del examen que tuvimos. O no, esta es ya la segunda, ¿verdad? Asesoría después del examen. Bien, hoy vamos a ver lo que son las fuentes del derecho internacional privado. Me han mandado algunos de sus trabajos, todos los he revisado rápidamente, pero no me ha dado tiempo para responder, pero hoy lo haremos. Bueno, ¿alguna duda antes de empezar sobre las fuentes o las vamos viendo como ustedes, como va a estar en el libro? ¿Tienen algo en especial? ¿No? ¿Todo lo entienden perfectamente? Bueno, voy a hacer un comercial antes de iniciar. Por favor, vayan viéndolo, no por ser chismoso. Váyanse consiguiendo el libro de la doctora Mancilla de Internacional Privado 2. Son dos volúmenes. ¿Ya lo vieron? Estos son para su próximo curso de Internacional Privado 2. No doy el curso, ya varios me lo han dicho, pero todavía no tengo esa gratitud, esa bondad por parte de la academia, pero se los recomiendo ampliamente porque precisamente cuando vayan al curso 2 los van a necesitar y andan agotados. Y ese sí no me acuerdo que los tenga en PDF. Así para que vean. Vayan consiguiéndolos con tiempecito. Los vuelvo a mostrar, son de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad. Esto es Derecho Internacional Privado 2, son 2 volúmenes. Vayan consiguiéndolos. Les va a hacer mucha falta para el segundo curso. Y de una vez, antes de que vayan a agotarse en el mercado, se los voy a recomendar. ¿Vale? Bueno, muy bien. Después de este breviario cultural y hablando de los libros, pues vamos a entrar a esto que es las fuentes del derecho. ¿De dónde se va a nutrir el derecho internacional privado? Porque al final de cuentas siempre va a haber conflictos entre distintas normas o órdenes jurídicos por el intercambio de culturas, de gente, de normas. Hay un intercambio cultural maravilloso, ya sea de personas que se casan con extranjeros, de extranjeros que se casan con mexicanos, de comercios, de contratos, de sucesiones y demás. Por ejemplo, ahorita estaba yo queriendo revisar, van a ver que soy chismoso, pero algunas cosas de derecho o de conflictos las aprendo con mi socia en el despacho. Mi socia, la Cris, que es una excelente penalista, laboralista y otras materias, siempre compra el TV Novelas los días lunes o martes. ¿Y ustedes qué dirán? ¿Qué tiene que ver el TV Novelas con el derecho? Pues sí, sí tiene que ver, porque muchas veces te encuentras con que los artistas o los famosos se meten en problemas y hay que resolver esos conflictos. Ahorita el que estaba yo viendo que dejó la Cris, que no lo pude leer, era La sucesión de José José. Por lo que vi, por lo que alcancé a leer en la portada, porque no pude, según esto, José José dejó de heredar de todos sus bienes a su primera esposa. Y entonces a su segunda esposa, pues creo que no le dejó más que las gracias por haberle cuidado tanto tiempo. Así como esos casos, en esos asuntos se derivan pleitos familiares, ya sea de cantantes que son extranjeras, se casan con mexicanos, luego tienen a los niños, y empieza un pleito por la custodia de los niños. Ahí hay varios casos, ¿no? Y siempre los encuentras hasta en el tribunal, ellos ves a todos ellos formaditos y pues como cualquier otros tienen privilegios, dependiendo qué artista sean. No me acuerdo mucho cuando se divorció Mijares y Lucerito. Les dieron trato preferencial a los medios de comunicación esperando que aparecieran por la puerta de salida o a la hora de la entrada. Les dieron trato preferencial, tuvieron acceso por otros lugares, incluso audiencia privada, en fin. Suele pasar. Bueno, entonces hay principios y hay escuelas que vamos a estudiar ahorita. Vamos a ver, hay tendencias y vamos a empezar por unas que son muy sencillas. Por ejemplo, vamos a tener lo que sería lo que dice Fernández Rosas. Ya lo vieron. A mí estas 4 o 5 primeras partes del derecho internacional privado son fuentes. La primera nos va a decir que es el derecho internacional privado autónomo. Y esto es bien sencillo. Son normas que se crean de un estado denominado una respuesta a su concepción de la justicia. Es decir, cada estado va a crear sus propias normas internas. Por ejemplo, Venezuela sí tiene un código de derecho internacional privado. Nosotros no tenemos una ley así. Tenemos una ley de migración, tenemos una ley de inversión extranjera, pero no tenemos un código que se denomine así como tal, como derecho internacional privado, pero nos autorregulamos y damos nuestras propias leyes. Luego vamos a tener normas de derecho internacional privado convencional. Bueno,
estos van a ser a partir de los acuerdos, los tratados, ¿sí? Y en cuyo caso se denominan derecho internacional privado convencional. ¿Y por qué les traje a colación todo esto de las... Porque en este segundo curso que ustedes van a ver todos esos tratados, convenciones y demás. Hay cantidad de tratados y convenciones que van a aprender en el segundo curso. Por eso vayan previniendo su materia. Y hasta aquí Víctor también. Bueno. La otra es el derecho internacional privado institucional. Los van a crear los organismos internacionales. Y ese es un derecho privado institucional. ¿Qué organismos internacionales vamos a tener? Bueno, pues ahí evidentemente tenemos instituciones como la misma ONU, ya tenemos ahí un eje rector, podemos tener la Organización de Estados Americanos, son organismos internacionales. Y esto es bien importante porque vamos a crear a través de ellos normas que pueden ser de carácter uniformes o leyes modelo. Estas leyes modelo pues nos pueden dar una idea de lo que es, pero se refiere más a lo que serían las soft law, pero eso vamos a ver un poquito más. La lex mercatoria, que es una de las fuentes más importantes, se ve hasta el final de esta unidad, es bien importante. La lex mercatoria es creadora de derecho, por definición auténtica. Acuérdense que los comerciantes siempre van adelante de nosotros. El cheque, por ejemplo, fue una invención de los comerciantes para facilitar sus operaciones comerciales. La letra de cambio y otro tipo de instrumentos. Y entonces el derecho iba atrás de estos avances de los comerciantes. Entonces, bueno, es una cosa que es de la buena fe, la costumbre y los usos de cada organismo comercial o los entes comerciales. Bueno, y el último que sí me gusta, el soft law. Y Rosas lo va a definir como recomendaciones, dictámenes, códigos de conducta, principios, sin poder de vinculación directa. Un momento, voy a cerrar la ventana que mi vecino ya puso las cumbias. Ya, inconvenientes a veces de la clase aquí en línea. Bueno, también allá en la facultad, no se apuren, cuando dábamos clase presencial también había a veces interrupciones así. Bueno, y entonces esta soft law a través de leyes modelo, vamos a tener foros internacionales, algunos son regionales, otros son universales, y en ese sentido, por eso traigo aquí a colación esto. Fíjense qué nos dice la doctora, estas leyes modelo. Vamos a tener primero uno de ellos, y que va a terminar esto es lo que sería la UNCITRAL o la UNIDROIT. Estos son organismos internacionales que muchas veces su funcionamiento es, bueno, hacer que se vayan haciendo los trabajos por los especialistas para ciertas leyes, estudios preliminares, asambleas, foros. ¿Y en qué va a derivar todo esto? Bueno, pues van a ser consultas y leyes especiales, anteproyectos, leyes modelos, recomendaciones, guías jurídicas, leyes sobre arbitraje comercial, toda una serie de instituciones que nos vamos a dar para hacer nuestras leyes en México. Por ejemplo, ahorita, los cambios en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, es a partir de que nosotros firmamos convenios como el organismo, la OIT, que también son organizaciones, no de comercio, pero sí de trabajo, pero que nos reflejan en nuestra legislación la necesidad de hacer adaptaciones. Nos dan leyes modelo o leyes uniformes y nosotros adaptamos a nuestra legislación. Hasta aquí es muy breve y lo vamos a ir desarrollando. Esto sí, vienen las fuentes internas que son las importantes. ¿Cómo vamos a desarrollar las fuentes internas? Bueno, tenemos tres: las reales o ontológicas, las formales y las históricas. Y habla de que las reales u ontológicas son aquellas, ¿sí?, acontecimientos sociales, naturales, y que pues van a derivar en consecuencias sociales. ¿Cuál es uno de esos ejemplos que nos da la doctora Mancilla? A ver, sobre unos puentes reales. Y que es muy usual, el que tiene carro. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me quiere decir? La doctora Sí. La doctora Mancilla, en cuanto a las fuentes reales, nos menciona, por ejemplo, fenómenos sociales, Sí. acontecimientos naturales, Ajá. y actos y hechos de los seres humanos. Nos da un ejemplo, como ¿cuál es el que nos da? A ver. En el caso de fenómenos naturales, Sí. O de las naturales, sí. están los terremotos, inundaciones, Así es. incendios. Por ejemplo. En el caso de lo social, sí. Sí, dime. Hay toda una reglamentación sobre este asunto. Por ejemplo, el asunto del no circula. ¿De qué se trata? Por los eventos naturales de la contaminación, las circunstancias de contaminantes ambientales,
pues ahora tenemos que estar nosotros verificando nuestros autos. Estaba yo reflexionando sobre este asunto y ustedes que son mujeres y que están en estas circunstancias de los derechos de las damas, hace poquito se aprobó, hace unos días, una llamada Ley Olimpia. Esta Ley Olimpia, si ustedes estuvieron al pendientes, ¿de qué se trataba? A ver, las niñas en especial, por favor, las compañeras. ¿Quién me quiere platicar de qué era la Ley Olimpia? Es una fuente derivada de acontecimientos reales, de hechos sociales. ¿Quién lo sabe? ¿No están al pendiente de la Ley Olimpia? A ver, las niñas que... De la prohibición de compartir videos como sexuales o cuestiones así. Videos sexuales o imágenes. Imágenes. Bueno, sin el consentimiento de la otra persona. Exactamente. Que antes no era un delito. Entonces, ¿qué le pasó a esta niña que es abogada, a esta joven? Ella es víctima de este tipo de pelafustanes, de este tipo de personas indeseables que no entienden la moral, la decencia ni las buenas costumbres. Y entonces, con quien ella creía que era su novio, usted toma un video en un acto de amor íntimo muy particular, que está bien, decía un maestro de penal que yo tenía, que el acto democrático más cercano y más sincero es cuando una pareja cierra la puerta de su habitación y deciden amarse. Pero está bien. Pero de eso a que lo filmen, lo graben y lo difunden en las redes sociales, eso es violencia, eso es terrible. Y entonces ella va y reclama, porque lo expone en las redes sociales, lo pasa, se entera a su familia, se entera a todo el mundo, la es victimizada por su propia sociedad, va y pide justicia, le dicen los del MP, pues no se puede hacer nada, porque no hay ley. Bueno, pues no hay ley, pues hagámosla. Y empieza un movimiento con sus amigas y con otras personas, otras mujeres, colectivos feministas, hasta que hacen entrar en razón a los legisladores, primero en Puebla, después ahora de manera casi ya va para nacional. Es decir, a partir de un evento desagradable, de este tipo de consecuencias, vamos a tener una fuente del derecho. La Ley Olimpia, que por cierto ya va a entra en vigor, porque esto pasa constantemente. Hay mucho pelafustán, mucho tipo que no entiende de estas cosas, que es muy detestable quien hace esas cosas, ¿no? Aprovechándose de lo que su pareja está exponiendo en la intimidad, la difunde. Eso no debe de permitirse, eso es violencia a final de cuentas. La llamaban la pornovenganza. Pues, ¿cuál pornovenganza? Pues eso es otra cosa, eso es violencia. Entonces, eso es una fuente real. Vamos a las formales. Las formales son aquellas, el proceso legislativo. Acuérdense ahorita, por cierto, todos los que están en las islas los sábados, allí en la facultad, cerca de la facultad, pues ya no van a tener que esconderse, ya va a ser legal, ¿verdad? Te van a poder echar ahí su cigarrito. Y cuando ibas a las islas ya todos sabían que ahí la fumaban alegremente. Pero bueno, ya no va a ser prohibido, ya va a ser ahorita lúdico, siempre y cuando tengan algunas circunstancias. Y en un proceso legislativo, pues hubo lo que se llama la iniciativa, vino la discusión, la aprobación, las sanciones, la promulgación, su publicación, en fin. Ahorita todavía estamos en la parte de las sanciones. Todavía no se ha promulgado, la Cámara de Senadores ya dijo, sí, vamos a aprobar el consumo de la marihuana para usos lúdicos, y ahorita va a pasar al Congreso de la Unión. Ha habido debates abiertos, unos muy encendidos, están los que están a favor, los que están en contra, en fin. ¿A ustedes qué les parece? ¿Debe de legalizarse o no el consumo lúdico de la marihuana? ¿Qué les parece? ¿Va a aumentar el consumo por la ley o va a disminuir o se van a disminuir los niveles de delincuencia? ¿O le vamos a quitar al crimen organizado el mercado o el monopolio de la droga? ¿Qué dicen ustedes? Creo que se van a disminuir los niveles de delincuencia. También podría ser, ¿verdad? ¿Alguien más que me diga si está de acuerdo? Yo creo que claramente debe ser legalizado, desde mi punto de vista, no solo la marihuana, sino todas las drogas, ya que esto es un intercambio de voluntades que el comercio no entiende de doble moral o nada de eso, sino es mi voluntad con tu voluntad, aunque sea un producto feo, ¿no? Claro. Pero el Estado debe regular ese intercambio que no se debe regular, por ejemplo, en el secuestro, porque nada más hay una voluntad de una parte, pero Claro. acá hay dos voluntades, entonces debe de legislar eso, porque si no, está generando la violencia que vivimos actual. Exactamente, yo creo que coincido contigo. Yo me acuerdo cuando era niño, veía una serie con mi abuelito que se llamaba Los Intocables. Y Los Intocables hablaba de Elliot Ness contra los gángsters como Al Capone, porque había la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Y como estaba prohibido, pues había contrabando y había quienes lo producían. Y produjo más problemas que beneficios.
Y al final, cuando liberaron el consumo del alcohol, pues todos fueron grandes. De hecho, gracias a esa prohibición fue que creció y surgió Tijuana. Porque si estaba prohibido en Estados Unidos el consumo de alcohol, ¿qué hacían los gringos? Pues vete a México. Allá está todo. Allí sí puedes fumar, echarte tus alcoholes sin problema. Y entonces empezó a crecer Tijuana por eso. Es como Las Vegas. ¿Por qué creció Las Vegas? Cuando se les acabó Cuba para hacer su casino, pues mejor hicieron ya Las Vegas. Así sucede a veces. Bueno, ese es un debate bastante serio. Yo creo que coincido con algunos. Sí se debe ya legalizar el consumo de la droga. Quien lo quiere consumir lo va a hacer con o sin sus restricciones. Pero sí, debe de estar el Estado pendiente de lo que se hace o no. Bueno, entonces este proceso, esta fuente formal, es el proceso legislativo. Acuérdense, ya cuando se aprueba, vienen las sanciones, las promulgaciones, nos van a dar cuándo va a entrar en vigencia, cuándo queda en desuso la ley que se va a arogar y demás. Hay otra que es la costumbre, y no como dijo Juan Gabriel. Acuérdense que el Divo de Juárez dijo que no cabe duda que es verdad, que la costumbre que era más fuerte que el amor. No. La costumbre, para que sea una fuente del derecho, debe de ser aceptada y obligatoria por todas las partes y estar considerada como fuente por la misma ley. Incluso el Código Civil a veces habla de que para dirimir algunos conflictos o controversias se debe de recurrir a las costumbres del lugar, siempre que sea necesario. Entonces, eso es lo que vamos a tener por ahí. Y la otra es la jurisprudencia. Bueno, acuérdense que la jurisprudencia está muy de moda. La jurisprudencia lo vimos en los primeros capítulos, en el primer capítulo sobre la sistemática jurídica. Bueno, esa es la interpretación que va a hacer la ley por nuestros jueces o nuestros tribunales superiores. Y entonces, bueno, tenemos que desentrañar, interpretar qué quiso decir el legislador cuando dijo algo en cierto artículo del Código Civil, Código Fiscal y Código de Comercio. A veces hay una laguna y diferentes interpretaciones. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Van a desentrañar y a decirnos cuál es el sentido de lo que quiso decir el legislador para que quede un criterio amplio y que todos lo aceptemos. Puede gustarnos o no, pero es evidente. Quiero decirles que cuando más lees jurisprudencia, cuando tienes el caso enfrente y tienes que contestar una demanda, tienes que plantearla, ¿dónde vas a buscar ¿Tienes una duda? Vas a la jurisprudencia. Hay páginas muy buenas de la Corte, muy recomendables para ustedes. De hecho, se aprende a veces más derecho leyendo la jurisprudencia que a veces leyendo los propios códigos, porque llegas a entender un poco más sobre el sentido teleológico de la norma que tú estás estudiando. Es decir, el sentido de sus fines y sus porqués y sus paraqués. Bueno, entonces esta jurisprudencia va a estar ahí para todos, siempre disponible. Y ahora, pues las históricas. ¿Se acuerdan que les planteaba yo el asunto del apóstol Pablo, que le iban a dar unos puetazos, le iban a dar unos toques? Es una fuente histórica. Y entonces ¿cuál es la primera fuente histórica que tenemos nosotros del derecho internacional privado? ¿Cuál sería la gran fuente histórica? El derecho romano. Romano. El derecho romano. Los romanos, pues ahora sí que nos dieron la pauta, y es lo primero que vemos al primer semestre, segundo, su derecho romano. No podemos dejar el derecho romano. Hay algunos que están planteando, en algunas escuelas particulares ya lo están haciendo así, ya no están dando el derecho romano dentro de sus materias. Yo considero que es un error porque es parte de esa cultura jurídica que debemos de tener siempre. Si no sabes derecho romano, quizás te quedes sin entender algunos principios muy esenciales de la vida y del derecho. Bueno, el derecho romano tenía dos circunstancias, el deus civili y el ius gentium. Y este ius gentium pues, era para todos los extranjeros. En Roma no solamente vivían romanos, había griegos, judíos, africanos y de otras partes del imperio. Acuérdense que el imperio romano era amplio y vasto, que sus confines, bueno, pues eran todo el mar Mediterráneo. Entonces, para ellos, pues detenían el ius gentium, el derecho de gentes. Permítanme, ya están escuchando a mi perrito aquí. Ready. Bueno. Entonces, en esas circunstancias, tenemos también el ius civile, ese es para los romanos. ¿Por qué les traje el ejemplo del apóstol Pablo? Porque está incluso en la Biblia. Le iban a dar unos azotes pensando en que era como cualquier otro judío, y él se defiende diciendo, no me puedes azotar porque soy ciudadano romano. Fíjense bien lo que era conocer el derecho, ¿eh? Conocía perfectamente su derecho diciéndome, espera, yo soy ciudadano del imperio, y como tal me debes de tratar y no me puedes azotar. Es decir, utilizó perfectamente su conocimiento jurídico para no ser víctima de una injusticia. Entonces, el derecho romano precisamente nos va a servir para todos estos. Y conocer principios, idearios, latinazgos, todo aquello que nos va a ayudar como abogados. Bueno, entonces, es una fuente, pregunta del examen, se las hago ahí en su cuestionario, sobre el derecho romano. Bueno, no nos vamos a quedar mucho en el derecho romano, pero bueno. Ahora viene un problema.
histórico. Roma no permaneció por siempre. Hay por ahí del siglo III o del siglo IV van a dividirse el imperio en el imperio de Occidente y en el imperio de Oriente, ¿sí? Lo que sería Constantinopla y Roma, las dos capitales se van a dividir y sus fronteras van a quedar muy, muy débiles. Y entonces van a sufrir el ataque de los bárbaros del norte. Y estos bárbaros, pues bueno, van a invadir el imperio, van a estar con ellos un buen rato, van a colarse adentro de sus territorios y hacer vida allí. Y entonces va a venir una lucha entre dos sistemas jurídicos, el romano y el de los bárbaros, que ellos tenían sus leges barbarorum. Y estas leges barbarorum, bueno, pues al principio funcionaba bien porque los que eran de derecho romano resolvían sus dificultades con derecho romano. Los bárbaros con sus leyes, sus costumbres, sus sistemas jurídicos. Pero de repente, ¿qué crees? Pues el joven vecinito que era de derecho romano vio que una barbarita estaba muy guapa y decía, oye, pues te invito a pasear, te invito aquí, no sé, una carnita aquí conmigo, y empezaban a tener familias, a hacer, pues, unidades distintas. Y entonces va a crear un nuevo derecho que va a confundirse con el tiempo. Y así vamos a surgir a la Edad Media. No sé si alguna vez leyeron el libro La truculenta historia del capitalismo de Ríos. Si no lo leyeron, ahí se los dejo de tarea. Menciona cómo el capitalismo va desarrollándose primero acerca de la Europa medieval. Pues después de que cae el Imperio Romano empiezan a hacerse los feudos. Y cada feudo tenía ya después su derecho personal o su derecho territorial. El señor feudal era el que decía el derecho. Y entonces así se fue imponiendo por todo. Ah, ya me lo trajo mi hija. Es que está. Ahorita se lo recomiendo. Ya lo traigo mi niña, se lo dejo para las cosas. Y entonces nos decía Ríos aquí en su librito, bueno, cada señor feudal pues va a imponer su ley, ya sin hacer uso del derecho romano, pero vamos a tener que resolver conflictos con leyes de otros estados, no siempre todos son parte del feudo. Y hay una cosa que se va a llamar el estatuto personal. Una persona que viajaba a otro lugar llevaba consigo sus derechos, sus fueros y sus privilegios. Y entonces va a venir la Edad Media. Y en esa Edad Media, bueno, pues vamos a tener tenemos que hay ciertos órdenes jurídicos que ya van a chocar, van a encontrarse, y entonces van a surgir las escuelas que nos van a dar ese origen. Por eso mismo, por el derecho personal, contra el derecho romano y el derecho de la common law, lo que sería ahora el derecho consuetudinario, que tenían más porque los bárbaros no tenían un derecho escrito, tenían un derecho así como, ¿no vieron la serie de Vikingos? Y a ver, ¿quién vio Vikingos? ¿Quién vio? ¿No vieron nada? Sí. ¿Cómo resolvían sus conflictos los vikingos? Ahí Ragnar. Sí, ¿Cómo resolvían su conflicto cuando descubrían que alguien había asesinado a alguien de la localidad? Le hacían un juicio bastante sumario frente a toda la comunidad, ¿no? Sí. Y exponían ahí, bueno, entonces ahí le aplicaban ahí sus propios juicios de valor, y salía Ragnar y contra otros reyes, y le hacían una cosa que se llamaba, creo que se llamaba El Águila Sangrienta. Bueno, muy buena serie, muy recomendable también. Bueno, entonces este estatuto personal va a acompañar a la gente en la Edad Media. Y fíjense que un ejemplo de esos es los goliardos. A lo mejor ustedes han escuchado acerca de estos goliardos, ustedes que les gustan la cosa de la ópera. Hay una ópera que se llama, ¿cómo se llama? Carmina Burana. No la he visto completa en lo personal. Pero estos goliardos son ese ejemplo del estatuto personal. Son los estudiantes de las universidades europeas que van recorriendo desde España, Francia, Alemania, Italia, Suiza. Pero estos goliardos eran bastante divertinos, les encantaba el trago, les encantaba la fiesta, les encantaba la poesía, y hacían muchos desmanes y destrozos, pero tenían un problema, no los podían juzgar, ¿sí? Con las leyes de los estados, porque, pues, básicamente las universidades, y por ser miembro de las universidades, ellos los juzgaba el clero. ¿Quién los iba a juzgar? El Papa. Pero como el Papa no estaba en todos lados, evidentemente, pues no los podían juzgar. Por eso, por el estatuto personal. Porque eran estudiantes de las universidades y estaban en la universidad, solamente el Santo Padre los podía juzgar. Por eso ustedes ven a los jueces ahorita actualmente con sus togas, esas negras con las que imparten justicia. En la Ciudad de México, si se hace todavía, es una reminiscencia cultural de cuando el clero juzgaba en estos sentidos. Entonces quedó para los jueces pues esta idea de tener esta toga negra y amplia
juzgar. Entonces, los goliardos son un ejemplo de ese estatuto personal. Andaban por toda Europa como paristas desenfrenados. No se les podía juzgar. Pero bueno. Y entonces vamos a tener luego a las escuelas que van a venir de esos años. Y una es los glosadores. No confundir con los gozadores. Yo tenía a mi maestro de Introducción al Estudio del Derecho, el doctor Vázquez Alfaro, que ya falleció, y nos decía que éramos unos gozadores, porque no estudiábamos. Pero era muy, muy bueno el maestro. Nada más que si nos decía, usted es un gozador y usted son... Ahí nos traía todos de gozadores, pero no, esos son los glosadores. ¿Cuál era la característica de los glosadores? Bueno, regresan a lo licencial. Se había perdido la esencia del derecho romano por los feudos, porque el señor feudal era dueño de vidas y de todo, de haciendas. ¿Se acuerdan del famoso derecho de pernada? ¿Qué era el derecho de pernada? A ver, acordémonos. ¿Qué era esa mala costumbre? Una costumbre terrible. ¿Quién se acuerda? Cuando el señor feudal tenía la oportunidad de la primera noche con la prometida. Exactamente, la prima no, te decía, ¿no? Entonces el señor feudal decía a la novia, pues sí, vas a casarte, pero primero pasas a mi alcoba y después ya te vas con él. Era una cosa terrible. Pero no había derechos. Ni los romanos hacían eso, ¿no? Entonces estos glosadores van a encontrar o a regresar a ese origen, a la esencia primera de lo que es el derecho romano. Y lo van a ver como la máxima expresión, es decir, oye, esto no lo habíamos perdido. ¿Por qué no lo perdimos? Entonces los glosadores van a traducir, van a hacer anotaciones y precisamente les van a llamar glosadores porque en los libros a los lados hacían apuntes. Y entonces una glosa. Y llaman a llamar los glosadores. Y entonces van a hacer divisiones del derecho sustantivo, el adjetivo, el estatuto personal. Es decir, a desentrañar otra vez ese derecho, a ponerlo en vigor porque había quedado, así como las artes, la ciencia y la cultura habían quedado en la Edad Media bajo esos escombros de lo que fue el oscurantismo medieval, van a rescatar el derecho romano para otra vez ponerlo en vigor. Porque ya había serios conflictos de gente que era, por ejemplo, nacida en Grecia, se avecindaba en París, dejaba bienes, dejaba esposa, ¿cómo resolvemos esto? Pues es que era griego, pues sí, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Pues hay que ver cómo era, ¿no? Pues es que conforme a la ley de su país o conforme a esta ley, empiezan a haber ese tipo de conflictos. ¿Cómo vamos a resolverlos? Y luego vienen, pues, sus sucesores, que son a ser los postglosadores. Y estos muy hábilmente, ¿sí? Van a darnos una idea mucho mejor. Dos cosas, y es pregunta del examen, lo voy a poner ahí, el buen sentido y a cada ley la aplicación que le corresponde según su propia, ¿sí?, naturaleza. El buen sentido. Es decir, no solamente la ley, hay que darle la aplicación que le va a corresponder. Y van a clasificar las leyes. ¿Qué elección de la ley? Vamos a ver cuál es la competente. Porque ya empiezan a preguntarse, a ver, tenemos un conflicto. Un señor que tenía bienes aquí, pero de otro estado, de otro país, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque los mismos jueces decían, bueno, ya está aquí, era un extranjero entre nosotros, ¿cómo lo resolvemos? Y va a venir un tal Bartolo de Saxo Ferrato, bastante bonito nombre, hasta me gusta ese nombre para un restaurante, se escucharía muy bien. Y entonces va a dar una concepción distinta. Y empiezan a hablar de lo que sería el sistema conflictual tradicional, calificar las leyes, analizarlas, las normas. Y entonces estos postglosadores van a ver que van a clasificar los estatutos en tres: personales, reales y mixtos. Los personales son los que atañen a nosotros, a las personas, por nuestro domicilio o por nuestro origen, ¿sí? Porque acuérdense que en la antigüedad las personas se hacían llamar por el nombre por la región de su origen. Saulo de Tarso, ¿no? O el Cid Campeador. Ruy Díaz de Vivar se hacía llamar, ¿no? El Cid decía Ruy Díaz de Vivar, era su pueblo. Así eran las costumbres. O de su origen, el territorio, sus estatutos. Y esto de los estatutos personales fue siguiéndonos incluso hasta mediados del siglo XIX aquí en México. Acuérdense que la Guerra de Reforma fue un pleito por también quitar esos estatutos y esos privilegios. El bando conservador, su lema eran religión y fueros. Es decir, fueros especiales, sus privilegios, su estatuto personal que a donde les acompañara. Incluso los indios o los indígenas tenían su estatuto personal, porque incluso no podían ser juzgados por las leyes que les aplicaban a todos los castizos o todos los mestizos o demás. No, a los indígenas les aplicaba un fuero distinto. Entonces lo que quieren hacer los hombres de la Reforma es que todos seamos iguales ante la ley. Se les pasó la mano un poco, luego lo comentamos, pero bueno. Y la segunda es el estatuto real. ¿Dónde están los bienes? A través de ciertos principios, la ley Rexitae, ¿sí? Los bienes, ¿dónde van a estar? O la mobilia secuntur personae.
En donde van las cosas, donde va el dueño, van las cosas, van a irse moviendo. Por ejemplo, hoy sabemos, y no tenemos duda, de que un juicio de un inmueble se tiene que resolver forzosamente con las leyes del lugar en donde está ese inmueble. No hay, ese es un principio ya básico que no tiene ni discusión. Por ejemplo, tenemos un par de españoles que son, un español es dueño de una casita aquí en Ciudad de México, vive en Asturias y con otro compadre de él en Asturias hacen un contrato de arrendamiento, incluso con las leyes de allá. Pero viene el pleito y quieren dirimir el conflicto. Pues evidentemente no lo podrán hacer aun cuando el contrato se haya hecho con las leyes de Asturias o de España, con las leyes, no podrán resolver el conflicto con las leyes, sino tienen que hacerlo con las leyes mexicanas, aun y cuando su contrato diga esas circunstancias. Entonces, eso es un principio de territorialidad, dónde están las cosas y con esa ley se van a hacer. Y la tercera es lo que son los estatutos mixtos. Pues aplicar las dos, según el estatuto personal, la vigencia y dónde está el principio de locus regit actum, es decir, el lugar en donde rige el acto, dónde se va a hacer. Bueno, y luego vamos a tener el asunto de elegir la ley competente, porque al final de cuentas ese es el problema o el objeto del derecho internacional privado, el derecho que debemos elegir para resolver un conflicto. ¿Con qué derecho lo vamos a resolver? Ustedes perdonen, tengo aquí mi perrito, y lo escuchan, ¿verdad? Aquí ladrando. Bueno, y luego tenemos el avance ya después, lo que son las escuelas estatutarias francesas. Bueno, esto está mucho mejor. Acuérdense que nosotros, nuestro Código Civil, a ver, ven para acá. Ahí les presento al gritón. Está dando lata. Sáquete de aquí. Órale. Es de mis hijas. Está aquí dando lata. Bueno, ya les presenté al rey. Esa escuela estatutaria francesa del siglo XVI, ya para 1500, igual que en el Renacimiento, viene una ola de cambios, viene una ola de costumbres, de encontrar el derecho mejor, y entonces vamos a tener que, estos estatutos personales, reales y mixtos, bueno, vamos a tener que, van a cambiar un poquito, y pueden cambiar de alguna manera en generales, estatutos personales especiales, dependiendo de las circunstancias. Bueno, y entonces, cuando son generales, vamos a ver que son de estatutos personales que se refieren a la persona de forma exclusiva y que eran válidos universalmente. Lo que les decía de los goliardos, pues ellos iban por todos lados con sus estatutos, sin ningún problema. Pudieran estar en Francia, estar en Alemania, estar en Italia, su fuero les acompañaba en todo momento. Así también, bueno, cuando son los especiales. Esa es una capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos de toda clase de asuntos, como contratar un derecho adquirido, y que pueden invocarse por normas propias. Hay varios de los extranjeros ahí, pero la mejor en ese sentido es ya cuando viene la escuela estatutaria francesa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De cómo vamos? Permítanme. Muy bien. Un momentito. Antes, disculpas, ya saben, esto no restringe. Bueno, ahora la más importante en ese sentido, a mí me toca, es la escuela holandesa. Pero antes la francesa nos regaló algo muy importante. ¿Qué nos va a regalar la escuela, lo que sería la francesa? ¿Qué nos va a regalar, jóvenes? A ver, recuérdense, algo muy importante. Ahorita lo vamos por ahí. Bueno, vamos a la holandesa. Esta escuela nos va a dar ciertos principios que hoy se aplican. Uno de ellos es las leyes de cada estado operan en los límites territoriales de cada estado y son obligados para todos sus súbditos. Este concepto a veces no era muy claro y entonces hay una territorialidad como lo es hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de jurisdicción de un juez, nos referimos al límite de su competencia. Hay una territorialidad. ¿Un juez familiar del Estado de México puede resolver asuntos de la Ciudad de México? No, porque hay un límite a su territorialidad. Ahora bien, hay otro que es el de los súbditos de un estado, son todos los que se encuentran dentro de sus fronteras, de su territorio.
si residen ahí permanentemente o si su presencia allí es temporal. Este principio lo vemos hoy reflejado, como dice la Escuela Estatutaria Francesa, en la ley de migración. Nuestra ley de migración le aplica a todos los extranjeros que están en nuestras fronteras y también la Constitución que les reconoce sus derechos. El artículo 1 de la Constitución, ¿de quién habla? ¿Solo para mexicanos o para extranjeros que están dentro de nuestras fronteras? ¿O para todos? Para mexicanos y extranjeros. Para mexicanos y extranjeros. ¿Mande? Sí, dime, Isabel. Perdón, yo decía que para todas las personas. Para todos los que están dentro de las fronteras de México, dentro de su territorio, les aplica la Constitución, las leyes que de ella emanen, porque están dentro de nuestro territorio. En ese sentido, este gran principio que nos va a regalar la escuela holandesa es de esto, que para todos los que están son las leyes. Claro está, esta soberanía de los estados puede a veces restringirse un poco por el principio de una cortesía. Es decir, en un tercer principio, los jueces de un estado pueden aceptar las decisiones o resoluciones de un juez de un tercer país por un principio de cortesía o de reciprocidad. No siempre lo vamos a hacer. Esta parte la vamos a ver en la cooperación procesal internacional. A veces es necesario hacer ejecutar sentencias de un juez extranjero de México o de México en el extranjero. Bueno, y entonces en esa idea de la Escuela Estatutaria Francesa, bueno, pues vamos a tener que otros principios. El derecho internacional privado es derecho nacional. ¿Cómo es esto? Cada estado define su política sobre los extranjeros o sobre cómo resolver los conflictos internacionales. Muchas veces dice el mismo estado, no lo puedo resolver con mi ley, vamos a la ley de donde se realizó el acto o donde tuvo efectos o donde se tiene que cumplir. El soberano de cada país determina en qué condiciones sus jueces aplican leyes extranjeras. En este caso, ¿quién es el soberano? Nuestro Congreso de la Unión. Nuestro Congreso determina en qué casos se puede usar la ley extranjera. Digamos, una nulidad de matrimonio. Una niña guatemalteca se casa con un joven mexicano, ¿vale? Un chapaneco, son vecinos. Pero resulta que el joven mexicano ya era casado, que había casado en Oaxaca, y la niña se casaron en Guatemala, porque allá la encontró y se fue a casar. ¿Con qué ley vamos a resolver ese pleito? ¿Con la ley mexicana o con la ley guatemalteca? Viven en Chiapas ya, ¿eh? ¿Les aplicamos por la ley de domicilio o por la ley donde se constituye el acto? A ver. Fíjese bien, ¿no? Ese tipo de cosas parecen sencillas, pero son el día a día del derecho internacional privado. Se va a resolver con la ley de donde se celebra el acto. Es decir, la nulidad del matrimonio se va a resolver con la ley guatemalteca, aun y cuando vivan en México. Puede pedir la nulidad del acto la niña, decir, oiga, ese señor me engañó, vengo a pedir la nulidad del acto. Dice el juez, sí, perfecto, no se casaron en Guatemala. Entonces, con la legislación guatemalteca vamos a resolver la nulidad. Vamos a ver si cumplió o no los requisitos, y si uno de los requisitos está libre de matrimonio o no está, en fin, así se va a resolver. De 8, la tercera, no existen reglas de derecho internacional público que obliguen a un soberano a aplicar normas extranjeras dentro de su territorio. Bueno, no existen a veces, pero sí existen convenios y tratados internacionales, como lo acabamos de ver, cuando celebramos un convenio, entonces sí se pueden obligar a cumplir esas normas internacionales. Y existen las figuras del imperium y la comitas gentium. ¿Quién determina la nacionalidad de una persona? ¿Los convenios internacionales o cada estado? A ver, jóvenes. Cada estado. Cada estado. Por uso de su imperium, porque cada estado determina quiénes son sus nacionales. Ahora que perdió Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, que pidió voto por voto, casilla por casilla, le dijeron que pues no aplicaba, que eso fue en el 2006, que ya, esa película ya estaba vista. Donald Trump sí traía una propuesta de ley de decir que no se tomara como nacionales de los hijos de mujeres que solamente cruzaban la frontera para que nacieran allá sus hijos. Esto pues, fue un principio que él quería imponer, estaba en su derecho, muy criticable si ustedes quieren, pero estaban en su derecho los estadounidenses de decir si los tomaban como nacionales o no. Pero bueno, no le dio tiempo. Y la comitas gentium, pues ¿qué es la cortesía? No es otra cosa más que la cortesía, es decir, ok, vamos a recibir ese derecho por esos principios de cortesía porque a veces es necesario. Muy bien. Estos principios son normas vigentes todavía que nos van a regalar y que están dentro de nuestros principios de interés. La escuela inglesa pues es más, yo diría, de carácter pirata.
¿Cómo son los piratas? Pragmáticos y a veces transgresores de la ley. Los ingleses, eso sí, no tenían problema. Recibían sentencias de todos lados, las hacían parte de sí mismos, y entonces tenían tribunales para resolver estos conflictos. Pero ellos primero iban a ver qué tribunal lo va a resolver y después decían, a ver con qué derecho vamos a resolver, ¿no? Cuando era al revés, primero con qué derecho resolvemos un conflicto y después buscamos el tribunal. Y entonces, por Inglaterra resolvió ese conflicto de manera adjetiva y respetuosa de sentencias de los extranjeros. No tenían problema en eso. Lo vamos a ver en los últimos capítulos con una figura que se llama el forum shopping, que es cuando las partes eligen para sí mismas el tribunal que más les conviene. ¿Sí? Y eso lo vimos con el asunto de los fondos buitres. ¿Se acuerdan que les hablé de los fondos buitres? Alguien me regaló un trabajo muy bonito, ahorita no me acuerdo de los fondos buitres, muy bien hecho, sin haber necesidad. Los fondos buitres eligen el tribunal en donde quieren porque les conviene más a sus intereses. En este caso, los ingleses se prestaban a ese tipo de componendas y confabulaciones, dando entrada a ese tipo de cosas. Estaban de acuerdo en conocer y aplicar derecho extranjero con apoyo en un asunto muy sencillo, de que no era un acto ilegal. Por eso les digo, eran medio piratas en ese sentido ahí, los extranjeros. Bueno, ya las tendencias del siglo XX, los rápidos, vamos por ahí. El código napoleónico, me iba yo a brincar esta parte. Acuérdense, Napoleón nos va a regalar una cosa maravillosa. Entre todos dijo Napoleón, mis batallas y mis victorias se van a olvidar, pero mi código no, ese no. Él va a tomar el código civil, lo va a reformar y nos va a dar este código que hasta la fecha sigue siendo el que forjó la identidad de casi toda la América Latina. De hecho, nuestro derecho es más de corte francés y germánico que anglosajón. Hasta ahorita en algunas cosas, ¿verdad? Todos nuestros códigos de comercio, nuestros códigos civiles o de laborales, por ejemplo, el código de la Ley Federal del Trabajo era una copia y calca de la Ley Federal del Trabajo italiana de los años 30. Nada más la agarraron y ponla aquí. Y en vez de decir pan, pone tortillas. Y en vez de decir amigos, ponle cuates, pero la fuimos adaptando. Y exactamente hicimos eso con el Código de Napoleón, el Código Civil. Lo adaptamos a las circunstancias mexicanas, evidentemente, y en el artículo 3 van a venir ahí los primeros principios de nacionalidad, que es lo que después va a ser el antecedente de la doctrina francesa del derecho internacional privado. Vamos a tener algunos grandes tratadistas ahí, como Niboyet, que es el que nos va a dar la definición de la nacionalidad, es ese vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado. Y también van a surgir otros grandes tratadistas, como Joseph Story, que es el autor o a quien se le atribuye esta frase de derecho internacional privado. Que otros dicen, no, debe ser derecho privado internacional, que quedaría mejor la concepción. Pero ya con el uso de los años, estamos en el derecho internacional privado. Ya lo quisieran al revés. Bueno, este tipo de asuntos del Código Napoleónico, pues van a estar en toda América. Y la nacionalidad, obviamente, la vamos a obtener por dos vías, acuérdense, el jus soli y el jus sanguíneo. Entonces, yo soy hijo de padres extranjeros, pero nazco en México, pues voy a obtener la nacionalidad inmediatamente. Pero soy hijo de mexicanos, aunque esté en el extranjero, también la voy a obtener por el jus sanguíneo. Entonces, este tipo de preceptos que vienen en este Código Napoleónico nos van a pasar a todos nosotros dentro de nuestras circunstancias. Bueno, es muy amplio esto de las escuelas, no me quiero quedar ahí, mejor nos vamos rápido al derecho internacional privado convencional. Es las tendencias más amplias ahorita. Actualmente tenemos acuerdos bilaterales, multilaterales, regionales y universales. José Carlos Fernández Rosa nos habla de esto. Actualmente tenemos convenios internacionales para lo que quieran, gusten y manden. Hay una cantidad de acuerdos, por ejemplo, ahorita nosotros, nada más en el área de lo que es por la Organización de los Estados Americanos, tenemos convenios, déjenme leerles nada más de qué tenemos. Fíjense bien nada más. Tenemos la Convención Internacional sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo, la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas, la Convención para regular el conflicto entre ley nacional y ley del domicilio, Convenciones de Naciones Unidas sobre consentimiento para el matrimonio, edad mínima por control y su registro. Y en esto ya también hay otros convenios que tienden a que se prohíban el matrimonio de menores de edad. Acuérdense. Convenio Interamericano sobre Obligaciones Alimentarias.
Me tengo el caso de una exalumna, compañero de ustedes de la facultad, que el curso pasado me dijo que el papá de la niña no la quiere reconocer como su hija. Y para obligar en el asunto del reconocimiento de paternidad, lo andamos buscando en Panamá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de este tipo de mecanismos internacionales. Y usamos estos convenios. Convención sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Imagínate que tienes un niño y el papá vive en Estados Unidos. Hoy, pues, ¿cómo le hacemos para que pague alimentos? Bueno, pues hay los medios, los mecanismos, los convenios, los tratados. Es decir, hay muchísimos convenios y tratados, y entonces eso es a través de este derecho internacional privado convencional. ¿Cómo se hace? A través de estos foros, de estas consultas, de estos lugares en donde van nuestros diplomáticos de toda América y nos ponemos de acuerdo para resolver estos conflictos que son el día a día. Imagínate, tienes a tu niño, sabes que el papá anda de pillín allá en los Estados Unidos, pero no le manda sus alimentos. ¿Cómo lo haces? Pues a través de estos mecanismos. Es un derecho uniforme que nos estamos dando todos, no es obligatorio, pero es un derecho uniforme que nos damos todos dentro de nuestra área, que es América. Por eso el otro me decía mi hermana que estaba en Ciencias Políticas, oye Miguel, ¿qué es el control de la convencionalidad? ¿Y qué no te lo enseñó tu maestro allá en Ciencias Políticas? No. ¿Qué es el control de la convencionalidad, jóvenes? O el control de la constitucionalidad. ¿Quién hace el control de la constitucionalidad en México? ¿O a qué se refiere el control de la constitucionalidad? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿No? El control de la constitucionalidad lo hace nuestra Suprema Corte de Justicia. El respeto y la legalidad de la Constitución ante todo. Pero el de la convencionalidad se refiere a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es nuestra área, nuestra región. Entonces, la Corte, así como la Corte Interamericana, deben de ser los garantes de estas convenciones internacionales de derechos humanos, así como de todos estos tratados y convenios que hemos celebrado. Al final de cuentas, son derechos que ya están consensuados entre las partes. De hecho, ha habido muchos casos importantes, el caso Avena, el caso de Rosendo Padilla y algunos otros que están allí, el caso de las mujeres de Atenco, que ya está en la Corte Interamericana para resolver sobre los abusos del Estado mexicano en el 2006, cuando tantas mujeres fueron víctimas del abuso y el atropello por parte de las fuerzas policíacas de México, que eso debería seguir indignándonos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el control de la convencionalidad, que es un asunto regional. Bueno, y luego vamos a tener el control de derecho internacional privado institucional. A final de cuentas, bueno, esto vamos a tenerlo, bueno, es a través de las conferencias interamericanas de derecho internacional privado, los convenios y tratados que les he dicho. Es decir, todos estos tratados, conferencias, son para regular nuestro orden jurídico como miembros de esta organización. Y sobre todo a través de la OEA. Aparte de su función política que tiene la OEA, que algunos detractores le llaman el Ministerio de Colonias Gringo, no, la OEA también tiene otros elementos para funcionar. Funciona para este tipo de mecanismos de solución de controversias en los países de la región y que es bastante importante para nosotros, porque vamos a crear leyes modelo y es para también crear leyes uniformes. No hemos llegado a la total unificación, sería difícil hacerlo, pero bueno, por ejemplo, las leyes sobre, ahorita que están de moda, Interjet va a la quiebra inminente, pues va a tener que ser a través de las leyes de concursos mercantiles. Esta ley de concursos mercantiles pues fue adaptada por leyes uniformes que nos fueron dando organismos como la UNCITRAL, que nos fueron derivando leyes uniformes, nosotros los fuimos adoptando. Ahí va Interjet, se los voy a dejar de tarea que estén al pendiente porque pues más tarde que temprano se va a la quiebra. Y lástima porque es un problema serio. Y el último, la lex mercatoria. Acuérdense, la ley mercatoria es un asunto del derecho de los comerciantes, por los comerciantes y para los comerciantes. Nace de la buena fe, nace de esa necesidad de los comerciantes de crear normas para ellos. El cheque, la letra de cambio, el Bitcoin, ahora que está de moda, las transferencias bancarias, es decir, todo nació antes de que el derecho lo hiciera. El derecho simplemente llegó detrás de estas circunstancias para regularlo. El cheque era la necesidad de no llevar efectivo de un lugar a otro, o las letras de cambio que alguien te lo pagara. Nuestros abuelitos todavía hablaban de letra de cambio. Ay, hijo, tengo que pagar una letra de cambio. Yo me quedaba viendo con mi abuelito, pues, es una letra, ¿por qué? Vas a pagar la E, la U, no sé qué, abuelito. No, es que en el derecho anglosajón te decía letter of change, una carta de cambio, pero como los españoles escuchaban letter, decían, pues es una letra de cambio. Entonces nos lo pasaron a nuestro derecho como letra de cambio. Bueno, este es un derecho de los comerciantes, se deriva de la costumbre y la buena fe entre ellos. Tienen actualmente incluso sus reglas, sus comercios, el TEME, que es precisamente el surgimiento de estos comerciantes, y es, a final de cuentas, es para la participación de todos los comerciantes y con la regulación de los estados. Pregunta de examen, la lex mercatoria. Y sobre todo, hay organismos internacionales como la OMC, la OCDE, la CENURI, o la UNCITRAL, como le quieran llamar, dependiendo de cómo quieran decir, si en inglés o en español, que es la Comisión de las Naciones Unidas para regular el derecho
internacional mercantil y todas estas circunstancias. Son las fuentes del derecho que las vimos un poco rápido, ya se nos va a acabar la hora. Si tienen alguna pregunta, a sus órdenes. ¿No? La lex mercatoria es pregunta obligada al examen, así que no vayan a decir que no se los dije. Bueno, jóvenes, nos vemos la semana que entra con el tema. Vamos a ver, ya viene lo importante. Vamos ahora sí a ver las técnicas y el derecho internacional privado. Ahora sí, los métodos y las técnicas. Por favor, ya vayan viendo la película de la amistad. Si ya la van viendo, van a entender conmigo lo que sigue y la van a entender muy bien para el último capítulo. Ya tienen la liga. Si alguien no tuviera problema, me avisa. Me dio gusto saludarles esta tarde. Los dejo para que vayan a su siguiente clase. Fue un gusto estar con ustedes. Bueno, Gracias. cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, maestro. Gracias, profesor. Hasta Buen luego. fin de semana. Gracias. Gracias, maestro.